Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la materia de biología. En esta unidad trabajaremos, como en la unidad 1, trabajaremos el tema de la unidad seres vivos y su ambiente. Entre ellos se desplegan biomas del mundo, biodiversidad del Ecuador. Biomas del mundo. Un bioma o dominio bioclimático es una zona de la Tierra donde predomina un tipo de clima y una vegetación que favorece el desarrollo de determinados seres vivos. Sus características determinan el desarrollo de la fauna, aunque la capacidad de movilidad de los animales hace que cada uno de estos pueda extenderse fuera de las zonas propias de cada una de sus regiones, que son muy extensas. Podemos distinguir grandes rasgos. Los siguientes biomas terrestres que tenemos, pues vamos a hablar de cada uno de ellos, pero aquí en la ilustración que podemos visualizar en nuestra diapositiva tenemos el mapa del mundo. En ellos está diferenciado con diferentes colores cada uno de estos biomas terrestres. Tenemos los de selvas tropicales, los de sabanas, los desiertos cálidos, los bosques mediterráneos, los bosques caducifolios, las, las estepas, las taiga y las tundras. Tenemos que las tundras y altas montañas están de un color fucsia, representados en el mapa. Las taigas están representados de un color rosa, las estepas de un color lila, los bosques caducifolios están de color café, los bosques mediterráneos de un color azul, la selva tropical, específicamente su color verde, las sabanas de amarillo, de un color durazno, los desiertos cálidos, y los hielos permanentes que justamente podemos visualizar color blanco. Entre ellos vamos a hablar de las selvas tropicales. Las selvas tropicales se encuentran en América del Sur, América Central, el centro y el oeste de África, el sudeste de Asia, el este de la India y el noroeste de Australia. Presentan un clima tropical húmedo muy estable, con temperaturas medias cálidas, alrededor de los 27 grados centígrados y una elevada humedad durante todo el año. La humedad varía según la altura de vegetación y a lo largo del día. Esta nunca es inferior al 80%. La mayoría de materias orgánicas que va a pasar de los suelos está formada sobre todo en los restos de vegetación y están sometidas rápidamente a las descomposiciones por partes de hongos, bacterias, descomponedores, favorecidas por las condiciones climáticas de la selva. De todos modos, las abundantes precipitaciones producen un lavado de los nutrientes, la lixiviación y los suelos son pocos fértiles. En cuanto a la vegetación, encontramos la vegetación en las selvas, nos dice que es un ecosistema con una gran diversidad de especies que se distinguen en varios estratos. La fauna es muy abundante y diversa. Se calcula que la mitad de todas las especies de seres vivos habitan en las selvas tropicales. Las condiciones de estabilidad de este bioma han permitido una adaptación muy específica tanto de vegetales como animales. Debido a esta acoplación al medio, las especies presentan escasa capacidad de adaptarse a cambios fuertes y la perturbación justamente de precipitaciones por actividades que son muy desestabilizadoras. Vemos que en lo que es la selva podemos encontrar una gran variedad de especies, tanto animales como vegetales, pero estos no son tan adaptables a los cambios de clima. Entre las siguientes tenemos las sabanas. Se localizan en territorios comprendidos entre las selvas tropicales y los desiertos cálidos. Se extienden por grandes áreas de África y América del Sur y otras áreas reducidas en el sudeste asiático y Australia. El clima es tropical seco. Se caracteriza por extensiones de una larga estación seca y estaciones húmedas, bien diferenciadas. El hemisferio noreste
Justamente se encuentran, se comienza de a fines del año y se acaba en marzo, en abril, estas estaciones. Cambio en lo contrario, mientras que en el hemisferio sur, tanto en las épocas se ve seca desde mayo, agosto a septiembre. Las temperaturas medias anuales están entre 21 grados centígrados y los 29 grados centígrados, en lo que es sabana. Los suelos de estas zonas tropicales retienen poco o nada de agua. Tienen muy poco materia orgánica. La vegetación está formada principalmente por praderas de plantas herbáceas, ¿no? Estas herbáceas justamente es que son leguminosas y gramíneas. Durante toda esta época seca, las gramíneas sobreviven en forma de semillas que germinan en estaciones húmedas. Estas plantas desarrollan una red justamente de raíces superficiales. Estas raíces son capaces de absorber la poca agua que hay en la superficie a través de las lluvias. También resisten a incendios y son frecuentes en la sabana. Los desiertos cálidos se localizan alrededor de los trópicos Capricornio y Cáncer, donde se produce un descenso de aire seco procedente de altas latitudes, con unas condiciones áridas. En el hemisferio norte existen grandes cantidades justamente de desiertos en el norte de África, en el Oriente Medio y en la zona fronteriza, tanto entre Estados Unidos y México. En el hemisferio sur, los desiertos se sitúan en Australia, al sur de África y en las costas del Pacífico de Sudamérica. ¿Cómo es el clima? El clima es muy seco. Se caracteriza por una temperatura media anuales que oscilan entre los 20 grados centígrados y 30 grados centígrados, ¿no? Estas están entre día y noche. Cambio, en verano la temperatura es mucho más alta, tiene un 50 grados centígrados, con precipitaciones que muy escasas son. Los desiertos en sus tierras son áridas. Sus fuertes erosiones justamente están entre las vegetaciones que son muy escasas. Se encuentran plantas suculentas de tipos de cactus, como reservas de aguas, en el paranquima, sin hojas, con espinas, que son en aperturas nocturnas de estomas para evitar la pérdida excesiva de agua. ¿Qué encontramos en los bosques caducifolios? Los bosques caducifolios tenemos las raíces que ocupan una extensa superficie, lo que les permite captar el agua de la lluvia. Algunas plantas pasan la mayor parte del año en forma de semillas resistentes en la sequía, en las esperas de condiciones favorables para poder germinar. Vemos que en estos bosques justamente a través de las lluvias pueden captar el agua, porque las raíces pueden absorberla, porque su mayor año justamente está en sequía. La fauna presenta actividades nocturnas y hábitos subterráneos, además de gruesas cubiertas de cuerpos para evitar la pérdida de agua. Se desarrollan en zonas templadas del hemisferio norte. Se caracterizan por tener un verano fresco con temperaturas medias inferiores al 20 grados centígrados. En inviernos moderables fríos con temperaturas medias superiores a 3 grados centígrados. El frío invernal es uno de los principales factores que determina el tipo de biocenosis de este dominio bioclimático. El clima es templado húmedo. Las precipitaciones son regulares a lo largo de todo el año. Pueden ser abundantes durante verano y por ello proceden a una sequía estival. Estas oscilan entre 600 milímetros y los 1500 milímetros anuales. Acostumbran a producirse en forma de lluvias, aunque también se frecuentan las nevadas durante el invierno, sobre todo en las zonas más septentrionales. Los bosques caducifolios suelen tener nieblas, lo que favorece que se mantenga la humedad. El suelo es fértil a causa de la acumulación de materia orgánica,
que se producen al caer cada una de las hojas de estos árboles. En cambio, su vegetación nos dice que es precedente por bosques de hoja caduca, como los robles, los hayas y los castaños. Estos árboles tienen un ciclo vital muy marcado por las 4 estaciones. El deterioro de las hojas provoca la acumulación de materia orgánica en el suelo, por lo que son suelos con abundante humus, en los que la actividad de los descomponedores es muy importante. Sobre las hojarascas del suelo habita una gran variedad de hongos, los líquenes y musgos. También se desarrollan una rica fauna, representada por muchas especies de artrópodos y gusanos. Entre las especies animales grandes destacan el zorro y el tejón. El que hiberne en esta época fría, muchas aves emigran en época invernal. ¿Pero qué es la biodiversidad? Los primeros seres vivos se originaron hace 4.000 millones de años y tenían una apariencia similar a la de las bacterias. Desde ese momento, las formas de vida han ido evolucionando. Han aparecido nuevas especies y otras se han extinguido. En la actualidad, existen aproximadamente entre 1,5 y 2 millones de especies diferentes que forman parte de la biosfera. Los seres vivos pueden clasificarse respecto a la morfología de los organismos, como en la manera en la que se desarrollan sus funciones vitales. Identifican a los seres vivos de los reinos. Dentro de cada reino encontramos una gran diversidad de formas de vida. Encontramos 5 reinos. En el cuadro siguiente resume algunas de las características de las diversidades biológicas. Tanto el de la biodiversidad hace referencia al número de especies de diferentes lugares que encontramos en el espacio determinado. El índice de diversidad está marcado en lo que nos dice Chagnon y Weber. La biodiversidad es el resultado de la evolución de especies en condiciones de presión del ambiente, la existencia de individuos de una misma especie, con características diferentes. Ha hecho posible que la adaptación de nuevas situaciones y aparición de nuevas especies. La biodiversidad es máxima en la selva tropical, donde se considera que puede habitar más de la mitad de las especies que actualmente pueblan en la Tierra, o sea, que habitan en la Tierra. ¿Cuán importante es la biodiversidad? ¿Cómo se ha ido evolucionando a medida del tiempo, a medida de los años? Dice que a lo largo de la historia, la biosfera ha desaparecido numerosas especies a causa de la aparición de otras mejor adaptadas a las condiciones del ambiente. Como podíamos manifestar, no todas las especies se adaptan, ¿no?, a un lugar, pero hay especies que sí llegan a adaptarse al tipo de clima de ese lugar. La biodiversidad es la gran riqueza del planeta, un patrimonio que asegura el mantenimiento de la vida y la posibilidad que ésta continúe expresándose en toda su variedad. El descenso en índices de la biodiversidad, la pérdida del suelo y la superpoblación humana son los problemas más graves a los que se enfrenta el medio ambiente a mediano y largo plazo. Entonces, somos nosotros como seres humanos que debemos ser conscientes de que podamos mantener un ambiente sano, que se pueda mantener el planeta con un gran patrimonio, tanto en flora y fauna. El Ecuador nos dice que es un país megadiverso. ¿Por qué se dice que Ecuador es un país megadiverso? Entre los países considerados megadiversos nos dice que Ecuador quizás es el más pequeño en cuanto tiene la relación de biodiversidad con su distribución geográfica. Existe una gran diversidad de especies en el territorio e incluso entre estas, muchas son endémicas, quiere decir que son propias de su lugar, que no existen en otro lugar o sitio. El clima del país ha permitido el desarrollo de una gran cantidad de especies en estos nichos. Debido a su gran riqueza biológica y variedad de ecosistemas, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, Ecuador alberga una asombrosa diversidad de especies de plantas y animales.
Esto se debe a que gran parte de su ubicación geográfica abarca desde las costas del Pacífico hasta las selvas tropicales de la región amazónica y hasta las altas cumbres de los Andes. ¿Cómo es nuestra fauna? Actualmente dice que el Ministerio del Ambiente propone una campaña Protege el Ecuador. Cuida de una cantidad de animales salvajes, muchos de los cuales están en peligro de extinción. Esta razón, podemos citar que la defragmentación del espacio habitable como una causa principal. Entre su flora, para las plantas vasculares o plantas con flores, tenemos 17.058 especies que se conocen hasta el momento 4.032 especies y han sido clasificadas y se publicaron 1.714 especies endémicas, entre las que descubrimos las más pequeñas con unas dimensiones de 2,1 milímetros. Ecuador tiene un territorio nacional de 270.000 kilómetros cuadrados y cuenta con 132.000 kilómetros cuadrados de bosques, aunque las plantas tienen un gran beneficio. Es considerado justamente Ecuador uno de los países que tiene grandes y hermosas extensiones de orquídeas, como podemos ver ahí justamente una orquídea. La capacidad y distracción de una de cada 4 especies es endémica en Ecuador. Esto da como resultado un total de 4.143 especies endémicas registradas, que representan el 27% total de las especies. Se registraron nuevas especies, una de las cuales resultó ser endémica. La zona con mayor biodiversidad del país se encuentra en la región interandina, porque tiene una gran biodiversidad. ¿Por qué decimos que la región andina o interandina o región sierra, como la conocemos, no? Es considerada justamente una de las regiones con gran cantidad de especies de flora, porque su clima justamente en esta región es muy húmedo. Al tener estos climas húmedos, hace que gran cantidad de ecosistemas puedan abarcar en esta región. La importancia de la biodiversidad. Esto es cada vez más difícil debido a la extensión de muchas especies. Hay otras especies en peligro de extinción, pero aún podemos tomar medidas para protegerlas, la conservación de cada una de ellas y poder salvarla. Como ya sabemos, existe una interdependencia muy fuerte entre los seres vivos y el medio ambiente, cambiando las criaturas que lo habitan. La biodiversidad en el Ecuador es afectada directamente por los factores que veremos a continuación. ¿Cuáles son ellos? La importancia social, la importancia económica y la importancia ambiental. ¿Por qué afectan directamente estos factores? Con la importancia social, el hombre es representante justamente y tiene muchos ecosistemas y biodiversidad que cubren de ellos. En esta región, la biodiversidad social es manifestada en varios modos de evolución, especies a través de escasa organización de los seres vivos y, por supuesto, en todos los factores involucrados en el desarrollo de la sociedad humana moderna. Los intereses sociales son más visibles en estas actividades, agrario y en el uso de la tierra para la agricultura y para la cría de animales. En este punto es muy importante estabilizar y comprender justamente el aumento de la productividad. Una forma sostenible para el medio ambiente es protegiendo las cuencas hidrográficas, evitando la erosión del suelo, controlando las plagas sin contaminar los cultivos, etc. La importancia de la economía. ¿Por qué se ve afectado a través de la importancia de la economía? El área de la economía, en comparación con el área del medio ambiente, depende directamente según la evaluación de los ecosistemas del milenio. La biodiversidad es la base de todos los servicios ecosistémicos que sustentan y protegen. Esta economía se ha realizado innumerables estudios sobre cómo la productividad primaria va de la mano con la biodiversidad y cómo se adecúa. Los recursos nos dan la oportunidad de utilizar mejor justamente tanto naturales como
cómo conducir a una reducción de riesgos ambientales y mejorar la salud y resiliencia al cambio. La dureza del medio ambiente nos dice que la conservación de la naturaleza es una prioridad de la economía global, debido, debido que la importancia socioeconómica que proporciona la biodiversidad, tanto en las políticas de desarrollo actuales como en las políticas económicas globales, por sus valores que se dan. Y la importancia ambiental se mantiene justamente que se correlacionan tanto con los alimentos, medicinas, construcción, etc. Hay una correlación en la importancia ambiental con los demás. Otro de los servicios ambientales adicionales, como es poder capturar el CO2 del ambiente, que produzca un aire limpio, que controle la erosión del suelo, ¿no? Para poder regular y que contribuya cada uno de estos al desarrollo del turismo en el mundo. Es fundamental para el funcionamiento y estabilidad de los servicios justamente ecosistémicos. Cuán importante es que nosotros tomemos conciencia de cómo cuidar nuestro planeta, de cada uno de estos ecosistemas son útiles y que somos nosotros los que podemos llegar a afectar, ¿no? Los servicios que nos brindan son innumerables. Sin embargo, lo más relevante, el agua, la formación y retención del suelo, la resistencia de las plantas indirectamente, la polinización de plantas, regularización de los ciclos climáticos y la retención del CO2 para, de este modo, poder atenuar ante la contaminación. Es tan útil eh, para cada una de las especies, tanto para nosotros como para las especies, tanto animales como para las plantas, el debido cuidado, ¿no? El impacto ambiental. El medio ambiente, debido a la explotación de los recursos naturales, el medio ambiente depende principalmente de los siguientes factores: tipos de recursos utilizados, tecnologías aplicadas a la exploración y explotación, el uso de recursos y nivel de consumo. Los principales impactos son la contaminación a la alteración de propiedades del aire, del suelo, del agua, de los alimentos, etc. ¿Cómo se contamina? ¿Cómo estos impactos pueden afectar? Estos se clasifican en contaminaciones degradables y contaminaciones no degradables. Estas contaminaciones degradables nos dice que son aquellas que se degradan por los procesos naturales, tanto físicos como químicos o biológicos. O sea, que este suelo, justamente a través de estos químicos, ¿no? Pueden justamente desaparecer, pueden afectar al suelo. La contaminación no degradable son aquellas que no se degradan por procesos naturales y por tanto es necesaria reciclar, ¿no? Aquí ya nos habla de justamente los no degradables que ya tienen justamente que podemos utilizarlos, podemos hacer un reciclaje a través de estos productos, de estos. Sus efectos son múltiples. Dice, daños para la salud del ser humano, de los animales, la disminución del crecimiento y expansión de los vegetales, la extinción justamente y deterioro de edificios, monumentos, etc. ¿Por qué? Por una debida contaminación. La contaminación de fábricas, la contaminación por estos humos de empresas, por justamente por el tipo de, de agua tratadas que deben ser y que justamente llegan a los mares y podemos contaminar especies. Imagínense que contaminamos especies tanto en mares como en ríos y que nosotros somos los consumidores de eso. Entonces nos estamos afectando también nosotros. Muchísimas gracias, que el Señor Jesús me los bendiga. Les deseo éxitos en su vida.